Hola a todos. Esta noche volvemos a los márgenes de la historia para ver aquellas partes que no aparecen en los cuadros. Hoy vamos a hablar de los campesinos medievales, esos que no montaban caballos ni usaban coronas, que pasaron por plagas, hambrunas, frío y muchas pequeñas humillaciones, pero que no tenían nombre, ni gloria, ni legado. Solo largos días, noches cortas y una fuerza silenciosa que la mayoría de nosotros no podríamos soportar. Si esta historia de ritmo lento y tranquila te ayuda a relajarte, dale un like al video y suscríbete. También dime desde dónde me estás escuchando y qué hora es. Es realmente reconfortante saber que hay alguien como yo que se duerme con estas historias tranquilas. Bueno, apaga las luces, enciende el ventilador. Si te gustan esos sonidos de fondo suaves, déjalos. Encuentra un lugar cómodo y empecemos. En el borde del mapa, este pueblo no tiene nombre, o si lo tiene, nadie lo recuerda. Está en un pequeño valle, en algún lugar vago y deshabitado. Es una tierra justo lo suficientemente alejada de los caminos, los registros y la atención de la realeza. Ni siquiera podrías encontrarlo, aunque tuvieras un mapa, no te serviría de nada. Aquí, los bosques son espesos, se mueven lentamente, como si fueran una existencia antigua que apenas tolera tu presencia. Los campos se extienden hacia afuera, con verdes y marrones dispersos, se cultivan hasta el cansancio y luego se sigue cultivando. Al norte hay un río, aunque nunca lo has visto. Siempre se menciona, como si hablaran de un dragón o un santo. Este es el lugar donde naciste, y probablemente será el lugar donde mueras, tal vez a solo 60 pasos de distancia. Las casas del pueblo son toscas, inclinadas, como si el viento las hubiera empujado por demasiados inviernos. Las paredes son de barro, paja y ramas entrelazadas, reparadas una y otra vez hasta que el clima se lleva el último parche. Los techos son de paja, siempre tan bajos que los agujeros no se pueden alcanzar. El aire está lleno del olor a lana mojada, humo, tierra, el hedor de los animales y un toque de descomposición. Ya no te resulta raro, así huele todo aquí. El camino que lleva al pueblo ni siquiera es un camino, solo un pequeño sendero de barro, con huellas de carretas de bueyes que acumulan agua de lluvia y mosquitos. Nadie importante ha pasado por aquí en años, tal vez nunca lo hizo. La mayoría de los días son tranquilos, el sonido de las campanas de la iglesia llega suavemente desde lejos, marcando el paso del tiempo. Si el viento no trae el sonido, te guías por la sombra de los campos o el dolor en tu espalda antes del mediodía para saber qué hora es. En el pueblo hay unas 10 familias, lo suficiente para formar una pequeña reunión. Todos se conocen, todos saben de los problemas de los demás, pero todos cortésmente ignoran esos problemas hasta que no pueden evitarlos más. El anciano del pueblo es un hombre llamado Tom, que alguna vez habló con un monje y ahora usa esa conversación como prueba de su sabiduría. Nadie cuestiona esto. La choza de Tom no se ha caído. Sus cabras están sanas, lo que ya lo convierte en un líder. Aquí todo es impreciso. No hay registros escritos, ni contratos de tierras. Las fronteras se determinan por viejos olmos o por donde empieza la tierra a volverse blanda. Si hay una disputa, la gente se encoge de hombros, discute un poco, a veces se intercambia un trozo de pan, hasta que ya nadie quiere seguir peleando. Aquí no hay escuela, ni taberna, ni posada. Si aparece un extraño, se habla de él durante días. ¿De dónde viene? ¿Qué quiere? ¿Trae alguna calamidad consigo? ¿Huele a sal? La llegada de alguien nuevo siempre despierta curiosidad y un poco de miedo. Aquí nadie se va, al menos no de verdad. Eso de viajar es más un rumor que otra cosa, como cuando se habla de pueblos, de ciudades,
de esos lugares con edificios de piedra que tienen 2 o 3 pisos. Son cuentos, como los de animales que hablan o mujeres que se convierten en aves. No vas a ir a un mundo que nunca has visto. Los bosques son espesos, las colinas largas y los caminos, si es que hay, existen más por culpa de los bandidos o la mala suerte que porque te lleven a algún lugar de verdad. Y aunque llegaras a uno de esos sitios lejanos, ¿qué harías? No hablas los dialectos de allá, no tienes dinero, no conoces sus costumbres, ni siquiera sabes cuántos años tienes, así que te quedas aquí. Porque aquí, al menos, todo es familiar. Difícil, sí. Aburrido, también. El techo gotea, el pozo se está secando, y el estofado de hace 3 días sigue hirviendo en la misma olla. A veces llegan noticias, cosas como que hay guerra, que el rey murió, o que apareció un cometa que asustó a un pueblo que está a 5 días caminando. Pero eso nunca llega directo. Se va contando de boca en boca, y pierde peso, pierde urgencia. Hasta el tiempo aquí parece distinto. Las estaciones no cambian tan claro como en otros lados. La primavera húmeda se convierte en un verano más húmedo aún, y las heladas se transforman en un invierno que te muerde los pies. Nadie cuenta los años, se cuenta por cosechas, si fue seca, si fue mojada, o si como esa vez el centeno salió tan podrido que nadie quiso tocarlo. Una vez, la cebada creció tan grande y tan fuerte que hasta la vieja Maggie se pasó riendo toda la semana. Él hacía preguntas, recordaba cosas. Tú respondías con cuidado, sin soltar mucho. No le gustaban los detalles. Nunca viste al rey, y la verdad no sabes bien qué hace, pero su nombre lo dices en cada rezo, por si acaso. Porque aquí, en el borde del mapa, casi nada cambia. Y si cambia, rara vez es para bien. Pero bueno, media casa aún se mantiene en pie, el techo más o menos aguanta, y dentro hace calor. Mañana el sol volverá a salir por la misma colina de siempre. Y eso, para ti, ya es suficiente. Puede que en toda tu vida recorras unas cuantas centenas de millas, pero casi todos esos caminos serán círculos. En los pueblos del medievo la mayoría de la gente no se alejaba nunca más de unos pocos kilómetros de donde nació. No es que no tuvieran curiosidad o energía o ganas, aunque unas buenas botas eran lujo de ricos, es que el mundo detrás de la colina no era para ellos. Ir a buscarlo era como soñar con volar. Desde pequeño aprendiste a recordar cada nombre de los terrenos entre tu casa y el campo. Sabías cómo era la forma de cada tocón en el camino al pozo. Podías decir quién había pasado por la huella que dejaron sus pies en el barro. Todo lo que estaba fuera de eso empezaba a sentirse irreal. El pueblo de al lado, que está, no sé, a 5 millas, ya parece otro país. Has oído las historias. Que alguien se casó, que otro robó una cabra, que el cura ronca durante la misa. Pero nunca has ido, y probablemente nunca irás. Porque viajar no es emocionante ni aventurero, no como lo pintan los libros. Es lento, peligroso, y puede ser mortal. Los caminos no están llenos de posadas ni señales. Son veredas de barro que cruzan bosques, campos y tierras calladas. No hay mapas, no hay flechas, solo referencias como dobla donde el pino esté torcido o pasa la piedra que parece un cerdo dormido. Y por esos caminos hay muchas cosas de las que preocuparse. Primero, el bosque. Un bosque medieval no es un parque bonito ni nada romántico. Es denso, oscuro, lleno de raíces que te hacen tropezar y ruidos que no sabes identificar. Jabalíes, lobos y personas que no quieren que las encuentren. Si no naciste en el bosque no te quiere. Después están los bandidos, gente que no tiene nada ni tierra que trabajar. Y los viajeros son blancos fáciles, sobre todo si pareces haber comido bien últimamente.
Si un hombre camina con paso firme, la gente piensa que lleva dinero. Si una mujer viaja sola, seguro que lleva algo de valor. Muy pronto aprendes que andar con confianza no te protege de nada. Luego, está el tema de perderse. Y perderse no es una simple molestia. Si te sales del camino, nadie va a salir a buscarte. No puedes simplemente seguir el río. Tu cuerpo puede desaparecer entre los arbustos como si fuera humo, y nadie se dará cuenta hasta la próxima reunión del pueblo. Y si alguien pregunta por ti, los demás solo se encogerán de hombros. Y hay problemas muy reales. Si te vas muy lejos, ¿quién va a cuidar tu campo? ¿Quién va a alimentar a los animales? ¿Y si llega el recaudador del señor feudal y tú no estás? No puedes explicarle con palabras bonitas al tipo del libro de cuentas por qué no estuviste. Tus responsabilidades no se paran solo porque quieras ver el mundo. Y si de verdad llegas a otro pueblo, ¿qué? No eres bienvenido, no te esperaban. La gente de fuera trae problemas, enfermedades, robos, ideas raras. Hablas un dialecto diferente, haces las cosas distinto, hasta podrías sostener la cuchara de otra manera, y eso ya basta para que te vean raro, o peor, el lugar más seguro es tu casa. No porque sea realmente segura, sino porque es familiar. Sabes dónde gotea el techo, cuál gallina se escapa siempre, y qué vecino te va a prestar una herramienta sin hacer muchas preguntas. Afuera no es así. Aunque, claro, hay gente que sí viaja. Normalmente no son campesinos, sino comerciantes, monjes o mensajeros. Vienen con escolta o con una misión clara, o con ambas. Puede que los veas una o dos veces al año, con carros llenos de lana o pescado salado, y con historias a cuestas que se derraman como humo de fogata. Hablan de ciudades con edificios de piedra, tiendas donde venden especias, calles que no se convierten en barro. Suena increíble. Tú escuchas, pero no sueñas demasiado, aunque sea verdad. ¿Y qué? No sabes leer, no tienes dinero, no sabes qué costumbres hay que respetar. Una ciudad podría tragarte entero y nadie sabría siquiera cómo te llamas. Así que te quedas aquí, no porque tengas miedo, aunque a veces lo tienes, sino porque tienes cosas que hacer. Arreglar la cerca, cuidar a tu sobrina, secar un poco de cebada, 1000 tareas más que hay que terminar antes de que se ponga el sol. Y, siendo sinceros, no necesitas que el mundo sea más grande. El pueblo ya es suficiente. Tiene chismes, problemas, mal clima, enfermedades y momentos pequeños de alegría. Tiene el ritmo de las campanas, el paso de las estaciones y ese orgullo callado de quien sobrevive un año más. A veces sueñas con ver qué hay más allá del bosque, pero la mayoría de los días solo esperas que el estofado no se queme y que todo esté en su sitio cuando regreses del pozo. Algunos sí se van. Generalmente los desesperados, los valientes o los jóvenes llenos de sueños. A veces se van buscando trabajo, aventura o una causa por la que valga la pena morir. A veces vuelven cojeando, a veces con una historia, a veces no vuelven. Y cuando no vuelven nadie hace mucho alboroto. Solo se dice, se fue al otro lado del bosque, como si eso lo explicara todo. Y tal vez, para los que se quedan, eso de verdad lo explica todo. La vida es pequeña, sí, pero también es familiar. Y eso tiene su valor. No estás completamente solo. Compartes tus días con tu familia, tus vecinos, los animales y la tierra. Hay consuelo en lo repetido, en las quejas de siempre. No hace falta irse a una ciudad lejana para entender lo que es el calor de hogar, o para oler la canela y saber que hay pan dulce, o para sentir amor, tristeza, aburrimiento o esperanza. Con los años,
te duelen más las rodillas, los niños ya están más altos que la cerca y esas ganas de viajar se van apagando. No porque estés triste por no haber ido, sino porque lo entendiste. Algunos nacieron para irse. Tú, en cambio, naciste para quedarte. Aquí no hay planos, ni arquitectos, ni un montón de madera cortada y etiquetada lista para montar. Solo hay barro, madera y lo que la naturaleza te permite tener, con suerte. Tu casa no es una casa como muchos la entienden. Es más bien un acuerdo, una tregua entre el viento y el clima, entre el esfuerzo y la podredumbre. Es el equilibrio entre lo que necesitas y lo que la tierra está dispuesta a darte. Empiezas con la estructura, usando troncos gruesos cortados de los árboles cercanos. Las herramientas son viejas, han pasado de mano en mano por generaciones. La madera está torcida, irregular, pero da igual. Las paredes también. Luego, entre los postes, entrelazas ramas finas o palos flexibles. A eso se le llama entramado. No es bonito, ni rápido, pero aguanta más o menos como todo en tu vida. Después viene el barro, una mezcla de tierra, paja, estiércol y agua. Lo aplicas con las manos, lo metes bien en las rendijas, lo alisas para que no pase tanto viento. Se seca con el sol, se agrieta, se cae en pedazos que luego tienes que volver a poner, sobre todo antes del invierno. Te acostumbras al olor y luego ni lo notas. El techo es de paja, seca y apretada, atada a las vigas. Al principio es dorado y bonito, casi parece arte, pero luego viene la lluvia, vienen los pájaros y viene el tiempo. El color se va, los bordes se desgastan y empiezan a aparecer goteras en sitios que no esperabas. Acabas poniendo baldes donde no querías ponerlos. No usas tejas ni impermeabilizantes. Solo sigues parchando. Llega un punto en que el techo tiene más arreglos que paja. Y te preguntas si no sería mejor dormir bajo un carro. El suelo es tierra. Tú dices que ya está compactada, que aguanta. Algo aguanta, sí. Después de años de pisadas, escobazos y cosas derramadas, parece sólida. Pero cuando llueve, se reblandece. Cuando hiela, se agrieta. Cuando las cabras entran por la noche, ni se sabe que están pisando. A veces echas juncos o paja por encima. Ayuda un poco, pero se humedece, se ensucia, se vuelve polvo. La barres y vuelves a empezar. O simplemente lo dejas así. Aceptas que ahora eso también es parte del suelo, parte del paisaje. Las ventanas, bueno, son solo huecos en la pared, tapados con contraventanas pesadas que nunca cierran bien. El vidrio es caro, escaso y frágil. Así que entra el viento, entra el frío, entran los ruidos de los animales, y a veces entran los animales también. La puerta cuelga medio torcida desde la última helada, cuando el marco se hinchó. Se cierra con un gancho o un palo. No por seguridad nadie viene a robar sino para que no se escapen las gallinas. O para que no entre más viento. Dentro de casa, la palabra que mejor lo describe es compartido. Quizás sea una sola habitación. Si alguien tuvo suerte y construyó un cobertizo o un altillo, tal vez dos, pero en la mayoría de los casos, solo una. Allí se duerme, se come, se cocina, se remienda, se conversa y se discute, todo bajo el mismo techo. Y todos sobreviven. La parte de en medio está hecha de piedra, si tuviste suerte, si no, de arcilla, y si te fue mal, pues barro. El humo sale por un agujero en el techo, nada de chimeneas elegantes. Siempre huele a humo, siempre hay un poco de calor, y el aroma a estofado recalentado tantas veces que ya es parte del aire.
Los muebles, pues los justos. Una mesa, un banco largo, tal vez una silla. Un cofre si alguien en la familia sabía tallar madera o se casó bien. Las camas son marcos de madera rellenos con paja o plumas. Todos duermen juntos. Cruje que da gusto. Las mantas son de lana basta, pesan como piedras y nunca están del todo secas. En el altillo se guarda lo que hay: ajos, cebollas, hierbas secas y, con suerte, un trozo de jamón si al cerdo ese año le fue bien. Puedes notar la diferencia entre el final del invierno y el comienzo de la primavera solo por el aire que baja del techo. A veces es un consuelo. A veces te recuerda que casi no queda nada que comer. Los animales forman parte de la familia. Literalmente. La vaca puede dormir en la esquina del cuarto, junto a las gallinas y alguna cabra. No es lo ideal, ni higiénico, pero da calor. Y uno se acostumbra a los ruidos torpes, al balido nocturno, al olor. Todo eso se convierte en ruido de fondo, como el viento en el techo de paja o los crujidos de las paredes acomodándose con las estaciones. Nada en la casa está derecho, el suelo se hunde, el techo se inclina, las paredes se abomban, como si toda la casa respirara con el paso del tiempo. Arreglas lo que puedes, ignoras lo que no puedes. Cada primavera juras que esta vez sí reparas la pared trasera, y cada otoño sigue igual. Estas casas no se construyen para durar, se hacen para aguantar al menos hasta la próxima tormenta. Y aún así, con todo eso, es tu hogar. Sabes por dónde entra el frío, cómo taparlo con un saco viejo. Sabes en qué viga cuelga mejor la olla y en cuál no hay que apoyar el pie porque chirría. Sabes cómo entra la luz de la tarde por la grieta y a qué hora el perro se echa a dormir en tus pies. Cuando pasa un forastero, ellos ven pobreza, tú ves trabajo, ingenio y aprovechar lo que hay. Un techo que no se cae es una victoria. Un fuego que sigue encendido por la mañana, una bendición. Un rincón seco, más valioso que el oro. Al final del día, cuando te acuestas entre ronquidos, silencio, humo y paja, sientes algo raro, pero reconfortante. No es exactamente orgullo, es saber que estás. Este es tu espacio. Se dobla, gotea, tiembla con el viento, pero sigue en pie, igual que tú. Para la mayoría de los campesinos en la Edad Media, la comida no era un placer. No era abundante, ni variada, ni siquiera caliente muchas veces. Era más bien un problema del día a día. Había que resolverlo con lo mismo de siempre, con los mismos ingredientes y la misma esperanza cansada de que saliera algo comestible. Tu cocina no tiene despensa, ni estantes llenos de comida, ni ramitos de hierbas colgando en la ventana. Solo tienes una olla, un fuego y una lista corta de cosas que rezas que aún no se hayan echado a perder. Casi todas las comidas giraban en torno a un guiso eterno que nunca se acababa del todo. Se llamaba potaje y siempre estaba en la olla, burbujeando, tibio, esperando. Nunca era nuevo, pero tampoco desaparecía. Durante el día le echabas lo que tuvieras a mano. Por la noche quitabas la espuma de arriba y cruzabas los dedos para que no hubiese crecido algo raro mientras dabas la espalda. Los ingredientes dependían de lo que hubiese y normalmente no había mucho. En días buenos caía un poco de col, puerro, cebada, alguna legumbre, con suerte un ajo o una cebolla. Si era invierno, tocaban habas secas o guisantes. Si realmente era tu día, podía caer un trozo de panceta salada, pero lo más normal era echar huesos. Sí, solo huesos, pero eran tesoros. Podía servir un hueso varios días seguidos, con la esperanza de que aún recordara a qué sabía la carne.
El sabor, bueno, siempre igual, gris, terroso. Más temperatura que sabor, si te soy sincero. No lo comías por gusto, lo comías porque era lo que había. Comer algo caliente ya era una pequeña victoria. La olla nunca se lavaba del todo. Se rascaba un poco, sí, pero los sabores antiguos siempre se colaban en el nuevo guiso. No había especias que taparan eso, ni vinagre que lo alegrara. Solo un sabor lento, constante, algo aburrido, como si estuvieras comiéndote la historia. El pan era la otra base, pero no era ese pan blanco, esponjoso y dorado de las películas. No, no, era duro, denso, oscuro. Se hacía con centeno, cebada, avena, lo que se pudiera. El trigo blanco era para los ricos. Nosotros ni soñarlo. El pan era pequeño, pesado, a veces mal fermentado. Lo dejabas un día y ya servía de arma, pero llenaba el estómago y se podía mojar en el potaje. A veces ni harina buena tenías. Tocaba usar salvado, habas molidas o los restos del molino. En las épocas duras se hacía pan con corteza de árbol, de verdad, no en plan simbólico. Se raspaba la parte interior de la corteza, se mezclaba con algo de harina y ¡jale! Pan de hambruna, amargo, denso, difícil de digerir, pero te mantenía vivo. Técnicamente, cuando ni eso había, se usaban rebanadas viejas de pan como platos. Las mojabas en el guiso y luego te las comías, o se las dabas a los animales. A veces esas rebanadas iban para el extremo de la mesa, para los de menor estatus. Incluso el pan tenía jerarquía. La proteína, eso sí que era lujo. Las gallinas ponían huevos, las vacas daban leche, pero no te comías a los animales a menos que no quedara otra. Y cuando los matabas, se aprovechaba todo: carne, grasa, tripas, huesos. Se hacía pudín con sangre, sopa con la cabeza, se sacaba manteca, nada se tiraba. El cerdo era el rey. Si tenías uno, claro, eran eficientes y su grasa salada arreglaba muchos platos. Pero se mataban solo cuando era necesario, porque luego venía la faena: salar, colgar, hervir, conservar, días y días de trabajo. Si vivías cerca del agua, podías pescar. Pero no era tan fácil. Muchos ríos eran propiedad del señor feudal, y pescar sin permiso, multa segura, o algo peor. Así que pescabas lo que pudieras: anguilas, pececillos, cualquier cosa que no se pudriera al momento. Si conseguías un arenque salado, eso era un manjar. La iglesia también metía mano. Los viernes y durante la cuaresma, nada de carne. Solo pescado o nada. A veces se ponían creativos y decían que la cola del castor contaba como pescado. Nadie se quejaba. Si se podía comer, valía. La leche era común, pero delicada. Había que usarla rápido o convertirla en queso o mantequilla. La mantequilla era lujo, se usaba con cuentagotas. El queso, más difícil, más fuerte, más seco. Si tenías varios quesos guardados, es que tus vacas te habían tratado bien ese año. Pero claro, los lácteos eran útiles, pero no perfectos. No todos los estómagos los toleraban. Y sin refrigeración, el yogur se agriaba, la mantequilla se estropeaba, el queso se enmohecía. Solo quedaba cortar lo malo y rezar para que tu tripa fuera más dura que las bacterias. Las bebidas eran sencillas. El agua, pues, no siempre era de fiar. Depende de la estación, o de si el vecino de más arriba era un poco guarro,
te podía sentar fatal. Así que lo normal era beber cerveza. Pero no te imagines una pinta bien tirada, no. Era cerveza floja, de la que se hacía en casa, bajita de alcohol, y la tomaba todo el mundo, incluso los críos. Tenía lo justo para matar los bichos del agua y quitarte la sed. Si tenías manzanas o peras podías hacer sidra. El vino, eso era para curas y nobles, y el hidromiel, eso ya era otra historia. Muy raro de ver. La leche era para los niños, o para los enfermos. Para los demás, cerveza en el desayuno, cerveza en la comida, y cerveza para cenar. Y a veces, cerveza para olvidarte de que mañana va a ser igualito que hoy. Las verduras eran lo que más comías. Col, puerros, ajos, nabos, cebollinos, zanahorias, aunque no las naranjas que conocemos ahora. En aquella época eran blancas o moradas. Todo lo cultivabas tú en un huertito junto a casa, con mucho cuidado, y se aprovechaba todo, desde la raíz hasta la hoja. Las hojas del nabo se cocían, las pieles se compostaban o se tiraban al fuego. La fruta, lo que hubiera de temporada, manzanas sobre todo, quizás unas moras o ciruelas silvestres. Si tenías suerte, las podías secar para que duraran el invierno. Si no, había que comérselas pronto, que se echaban a perder. Conservar la comida era complicado. El azúcar era carísimo. Si tenías abejas, la miel era un tesoro. Si no, el potaje sabía a sal. Y poco más, a lo mejor unas hierbas, si te daba por plantarlas. Perejil, salvia, eneldo, menta, más para remedios que para dar sabor. Algunas se creía que curaban enfermedades, otras espantaban bichos. Si además mejoraban el sabor, pues mira, buena suerte, pero no era la idea principal. Comer era en familia, alrededor del fuego. No había platos ni recetas como ahora, solo una olla, un trozo de pan y la esperanza de que mañana quedara algo. Y no te quejabas, porque quejarse no llena la olla. Si había una fiesta, como una boda, una cosecha buena o un día de santo, entonces sí, se mataba un ave o se hacía una empanada. Pero esas empanadas medievales no eran como las de ahora. Eran más bien cajas selladas de masa dura, con carne dentro. A veces les echaban especias, si alguien había hecho un buen trato y traído pimienta, jengibre o canela. Pero eso era raro. La mayoría de los días no eran fiesta, eran tranquilos. Mojabas pan en el potaje, bebías cerveza, comías hasta estar lleno, aunque nunca del todo satisfecho. La rutina tenía su consuelo. Saber qué sabor tendría la olla, cuántos panes quedaban, ver las mismas manos cocinando al lado del mismo fuego, mientras el viento silbaba por las rendijas de la pared y los animales se movían en sueños. El potaje seguía hirviendo, el pan se enfriaba poco a poco y esperabas tener lo justo para llenar la barriga otra vez. Si eras campesino en la Edad Media, no tenías muchas cosas. Un trozo de tierra, unas herramientas, un par de animales, una casa que tú mismo habías levantado, aunque un poco torcida. Pero, en realidad, nada de eso era tuyo. Todo era del señor feudal. No del rey, ni de un dios lejano, sino de ese tipo que vivía en la colina, en una casa un poco menos torcida que la tuya, con un tejado que probablemente no goteaba y comida un poco mejor. Ese hombre era dueño de la tierra. Y si él era dueño de la tierra, también era dueño de todo lo que hubiera en ella, incluido tú, de alguna manera. Eras lo que llamaban un siervo. No era un insulto, era una categoría. Trabajabas la tierra, pero no te pertenecía. Estabas ligado a ella. No podías irte, no sin permiso. Tampoco podías dejarla a otro como si nada. Le debías al señor trabajo, parte de tus cosas y respeto. No eras esclavo, pero tampoco eras libre del todo.
Tu relación con el Señor no se basa en la conversación, sino en la responsabilidad. No hablas con Él, hablas con el mayordomo, la persona que maneja las tierras del Señor. Y lo más importante, Él lleva el registro de todo lo que debes. Y créeme, debes mucho. Primero está el trabajo. Cada semana hay días en los que tienes que trabajar la tierra del Señor, normalmente en la temporada de cosecha. Esto se llama corvé. No recibes nada a cambio, ni siquiera un agradecimiento. Solo sabes que en alguna gran casa otros están comiendo gracias a tu esfuerzo. Después están los impuestos, que vienen en muchas formas. Debes entregar parte de tu grano, algo de lana, un pollo, e incluso a veces un par de huevos. Si haces cerveza, debes entregar cerveza. Si tienes cerdos, entregas tocino. Si pescas, adivina quién es dueño del río. Los impuestos no solo son comida. Si usas el molino, también debes pagar, aunque el molino sea el único lugar para moler el grano y sea propiedad del Señor, quien establece el precio. Tal vez pienses en molerlo a mano, pero eso es ilegal. Y si te pillan, te multan, o algo peor, porque el Señor no solo quiere su parte, también quiere tener control. Lo mismo ocurre con los hornos. Muchos feudos tienen hornos públicos, y para usarlos hay que pagar. Si intentas hornear pan en casa, y el mayordomo lo descubre, te traerá problemas. Aprendes a hacer todo según las reglas, aunque eso tome tiempo, dinero y no tenga mucho sentido. Luego están otras tarifas. Si quieres casarte, debes pagar. Si quieres heredar la tierra de tu padre, debes pagar. Si quieres mudarte a otro pueblo, primero debes pedir permiso y luego pagar. Tus animales están sujetos a impuestos, a veces incluso tus herramientas. Y casi todo está grabado, incluso tu capacidad para criar más animales. No hay casi nada exento de impuestos. ¿Qué obtienes a cambio? En teoría, el Señor debería protegerte. Si hay bandidos o si un noble enemigo invade, el Señor tiene soldados armados para luchar. Si hay hambre, tal vez reparta algo de grano, aunque rara vez es gratis. Si tienes un pleito, por ejemplo, si la cabra del vecino entra a tu huerto y no sale, el tribunal del Señor podría mediar, aunque no es gratuito. Eso es el feudalismo, un sistema lleno de obligaciones y jerarquías. En apariencia es un sistema de lealtad y protección, pero en realidad es un sistema de propiedad. La tierra es lo más importante, y el que la posee tiene el control de todo, mientras que el que trabaja la tierra debe someterse. La mansión del Señor suele estar apartada del pueblo, a veces en una colina. Puede ser de piedra o madera, y es mucho más grande que cualquier casa de campesino, con techos tan gruesos que ni el viento se atreve a pasar. Dentro tiene tapices, mesas, sirvientes y por supuesto al Señor, que lleva ropa de lana y piel, comiendo manjares que no puedes ni imaginar y sin pensar en ti. Tal vez ni siquiera conozca tu nombre, pero sabe cuántos sacos de trigo debes, cuántos huevos prometiste entregar, sabe si tu hijo está listo para empezar a trabajar, y todo eso está registrado, pero no por ti. No sabes leer. Los que llevan el registro son el mayordomo, los oficiales, los escribanos, que van de un lado a otro con sus tablillas de cera o pergamino, haciendo preguntas. Aprendes a contestar con cuidado. Si no cumples con tus obligaciones, las consecuencias son inevitables. Multa, te quitan más cosas, te aumentan los días de trabajo y en casos graves pueden quitarte las herramientas, la tierra, incluso la casa, las cabras, la dignidad, todo. No te rebelas. Rebelarse no es una revolución, es una estupidez. Lo curioso es que este sistema funciona no porque sea justo, sino porque es estable. Tiene reglas, aunque sean severas, pero
Son predecibles. Sabes lo que debes, sabes lo que tienes que hacer. No hay sorpresas, no hay cambios inesperados. Solo hay un ritmo constante de dar, dar, dar. Y de vez en cuando, el Señor te da algo a cambio. En las fiestas, reparte algo de comida. En días festivos te libera de algo de trabajo. O tal vez te lanza unas palabras amables desde su caballo. Aunque esas cosas no equilibran la balanza, son suficientes para que no se incline. Esta relación nunca es amistosa, pero es duradera. El Señor puede ser joven o viejo, amable o cruel, cercano o distante, pero siempre está por encima de ti. Eso nunca lo dudas. Cuando lo ves pasar, debes agachar la cabeza, quitarte el sombrero y usar las palabras adecuadas. No porque lo merezca, sino porque no quieres problemas. Tal vez, en lo más profundo de ti, aún esperas que algún día te vea, te recompense o simplemente te dé una mano. Aunque eso rara vez sucede, esa es la forma en que este sistema se mantiene, no solo por miedo, sino por esa pequeña esperanza de que si eres lo suficientemente obediente, lo suficientemente paciente y rezas lo suficiente, tal vez algo cambie. Mientras tanto, el mayordomo sigue haciendo su ronda, los oficiales siguen registrando, el molino sigue moliendo, la tierra sigue siendo trabajada, año tras año, estación tras estación. No hay jubilación, no hay premios, no hay ascensos, solo una conciencia tranquila de que has hecho lo que te pedían, que has cumplido con tu papel, que has sobrevivido bajo el peso de ese título. Mientras el Señor esté contento, seguirás viviendo. Mientras tanto, el mayordomo sigue con su recorrido, los oficiales siguen registrando, el molino sigue moliendo, la tierra sigue siendo cultivada, año tras año, estación tras estación. No hay jubilación, no hay bonificaciones, no hay oportunidades de ascenso, solo una tranquila conciencia de que has cumplido con tu papel, has hecho lo que se te ha pedido y has sobrevivido bajo el peso de los títulos ajenos durante un año más. Mientras el Señor esté contento, seguirás viviendo. Cuando la peste negra arrasó Europa, una tragedia que quedó grabada para siempre en los libros de historia, los campesinos medievales ya tenían un profundo conocimiento de las enfermedades. No se trataba de las enfermedades que van y vienen con las estaciones, aunque también existían muchas de estas, sino de esas enfermedades lentas, persistentes, que podían estallar en cualquier momento: infecciones, fiebre, pérdida de peso, hinchazón, tos. La enfermedad no era un evento, sino una parte de la vida. No necesitabas una catástrofe que arrasara todo el continente para caer enfermo. Todo lo que necesitabas era una pequeña herida, una pulga o un poco de agua aparentemente limpia. Pero la enfermedad no sigue las reglas como el clima o los impuestos. Llega sin advertencia y rara vez se va silenciosamente. No había hospitales reales, pero si tenías suerte, en tu aldea podría haber una mujer sabia, tal vez una partera, que sabía qué hierbas servir y cuáles quemar. Si tenías una suerte extrema, tal vez cerca había un monje que, aunque no fuera un experto, sabía leer, y era un poco más eficaz que rezar sin más. Pero la mayoría de las veces, cuando te enfermabas, solo podías quedarte en casa, acostado en la cama, sudando a través de tus ropas, esperando que el dolor pasara pronto. La mayoría de las personas no entendían cómo se originaban las enfermedades. El término bacteria no se había inventado, y el microscopio estaba muy lejos de ser conocido. Solo existían algunas teorías, antiguas, confusas y generalmente erróneas. Algunos creían que la enfermedad era causada por los aires corruptos, los malos aires que se transmitían a través del olor.
Si en el pueblo había descomposición, estiércol o humo, se consideraba un lugar peligroso. En cierto modo esto tenía algo de verdad, aunque no del todo. Para combatir este aire corrupto, la gente solía meter hierbas en su ropa, o esconder flores en sus mangas, e incluso llevar trozos de tela empapados en vinagre sobre su rostro. Aunque incómodos e ineficaces, todos creían firmemente en ellos. Otros creían que la enfermedad era un castigo divino, que enfermarse era resultado del pecado, la impureza de los pensamientos, la mala conducta o la corrupción moral. Si un niño se enfermaba, era una prueba. Si las cosechas no iban bien, y además estabas enfermo, lo más probable era que fuera tu culpa, o la de tu vecino, o de ambos. También existían tradiciones locales. Algunas personas creían que las enfermedades venían del mal de ojo, lanzado por la mirada envidiosa o enfadada de alguien. Otros culpaban a los cambios en la luna, a los espíritus animales o incluso a los santos de mal carácter. Una creencia especialmente popular era que la enfermedad entraba en el cuerpo a través de las plantas de los pies. La solución era hervir los pies, o, si eso no funcionaba, quemar algo, tal vez tu colchón. Los métodos para tratar las enfermedades eran tan extraños como sus causas. Si tenías fiebre, probablemente te sangraban. Y un hombre del pueblo llegaba con un cuchillo, un cuenco y una confianza mucho mayor que su entrenamiento. A veces usaban sanguijuelas, otras veces piedras afiladas. El objetivo era equilibrar tus fluidos corporales: sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra. Si estos fluidos no estaban en equilibrio, enfermarías. Aunque nadie había visto realmente estos fluidos, se creía que eran la raíz de todo malestar. Si estabas hinchado, te untaban con hierbas, barro o te envolvían en un trapo. Algunos de estos métodos funcionaban, la mayoría no, y algunos empeoraban la situación. Pero lo importante era que, al menos, se hacía algo. Si te dolía el estómago, tal vez masticabas carbón. Si tosías sangre, tal vez bebías un licor con trozos de perlas. Si tenías visión borrosa, tal vez alguien soplaba humo sobre tu cabeza. Si tu pierna se ponía negra, básicamente no había esperanza. Luego estaban los amuletos de la peste, piezas de hierro o hueso colgadas del cuello, a veces grabadas con palabras de protección, o bendecidas por el sacerdote. Algunos enterraban cebollas en los rincones de la casa, otros colgaban ajos en la puerta. Otro tratamiento común era atar un pollo vivo a la parte infectada del cuerpo, rezando para que la enfermedad se transfiriera al pollo. Aunque este método rara vez funcionaba, la esperanza era escasa y las personas se aferraban a cualquier cosa que pudiera ofrecerles una mínima posibilidad de alivio. Enfermar era una sensación de aislamiento, pero de una manera diferente a la que entendemos hoy. No te aislabas, ni pedías ayuda, solo intentabas seguir trabajando hasta que ya no pudieras más. Cuando ese momento llegaba, te tumbabas, y los demás seguían con su rutina. Los niños comían, el ganado se alimentaba. Tal vez te trajeran algo de sopa, acompañado de unas oraciones. A veces la enfermedad pasaba, la fiebre bajaba, la hinchazón desaparecía, y lentamente te levantabas, aunque quedaba una cojera nueva y un respeto más profundo por la sopa caliente. Otras veces no se iba, tu familia encendía velas y rezaba en silencio. La peste, en su sentido más amplio, no siempre era del tipo violento que traía cadáveres. Más a menudo era una infección lenta, la piel se ponía negra, los miembros se hinchaban, tosías tan fuerte que podías hacer temblar las paredes. Viruela, lepra, disentería, incluso gripe, barrían los pueblos, dejando a la mitad de la población caída. No había registros de casos, ni gráficos.
solo historias. Los viajeros de otros pueblos contaban que la tos había comenzado allí una semana antes, o alguien oía que 3 niños habían muerto cerca del río. Empezabas a hervir más agua, a poner hierbas en la puerta, a mantener distancia, aunque nadie te explicara por qué. La muerte no siempre era temida, pero siempre reconocida. La gente sabía cuándo llegaba, sabía cómo sonaba la respiración, cómo era la piel, cómo eran los ojos. Cuando la peste negra finalmente llegó en el siglo XIV, trajo una violencia sin precedentes. Pero para entonces el mundo ya estaba familiarizado con las enfermedades. El fenómeno de estar sano por la mañana y desaparecer por la noche no era nuevo, solo ocurría con más frecuencia. La peste venía en oleadas, cada vez más fuerte y extraña. El cuello y las ingles se hinchaban, la fiebre quemaba hasta perder la razón, la sangre se ponía negra, burbujeaba, las personas morían en días, a veces en horas, todo un pueblo desaparecía, las tierras quedaban sin trabajar, las campanas sonaban con demasiada frecuencia. Algunos campesinos intentaban huir, porque la enfermedad corría más rápido que los pasos. Otros se volvían hacia la religión, aumentaban las oraciones, se azotaban a sí mismos, prometiendo cambiar si se salvaban. Algunos recurrían a la violencia, culpaban a los forasteros, a los pecadores, culpaban a cualquier cosa menos al viento. La iglesia ofrecía explicaciones, consuelo y funerales, pero los monjes morían en grandes cantidades, los sacerdotes desaparecían en algunas zonas. La muerte se volvió tan común que los funerales fueron omitidos, los cadáveres enterrados en fosas comunes, a menudo sin nombres. Sin embargo, la vida continuaba. La gente aprendió a sobrevivir con la enfermedad. La aceptó como aceptaba el hambre o el frío, no con gusto, sino con una resistencia fatigada. Limpiaban sus hogares con más frecuencia, compartían hierbas, susurraban nuevas oraciones. Algunos creían que enfermar una vez te protegía de la próxima invasión. Otros no lo creían, pero aún así se levantaban, ordeñaban las vacas. Los niños, al crecer, aprendían qué plantas no tocar, cuáles masticar, cuáles servir hasta que no olieran tan mal. Sabían cómo vendar una herida, cómo soportar la fiebre, cómo saber cuándo alguien no mejoraría, cuándo debían dejar de esperar. Pero no importaba, nunca dejaron de vivir. Se cazaban, cosechaban, compartían la comida que podían, se sentaban alrededor del fuego, repitiendo las historias de la última enfermedad, contando cómo el abuelo de alguien sobrevivió a una fiebre invernal con agua de ajo y voluntad férrea. La peste no era el fin del mundo, solo era parte de él. Para aquellos que sobrevivían, vivir en sí mismo se convertía en una forma de resistencia, una negación tranquila pero firme de irse en silencio, una creencia en que el mañana llegaría y aunque no llegara, al menos alguien recordaría tu nombre, o al menos recordaría cómo siempre le ponías romero a la sopa. Las noches en los pueblos medievales no eran tranquilas, sino silentes, como una cueva, llenas de crujidos de madera, sonidos lejanos y esa quietud que te hacía notar la presencia de tu cuerpo. El final del día llegaba cuando la luz desaparecía. Todo lo que no se había guardado debía hacerse rápidamente, porque cuando la oscuridad caía, el mundo se reducía al tamaño de tu cabaña. No había luz artificial. No había velas que pudieran arder libremente hasta altas horas. La cera era demasiado preciosa. Si tenías una lámpara de aceite, era para emergencias o ceremonias religiosas. La mayoría de las noches, la llama se apagaba, las brasas brillaban tenuemente, y eso era todo. Luego dormías, pero no era el tipo de sueño que imaginamos, no era un dormir ininterrumpido hasta la mañana.
El sueño medieval se dividía en dos fases. Primero se dormía, luego se despertaba, y finalmente se comenzaba el segundo sueño. Este ritmo no era accidental, sino que las personas se adaptaban al largo periodo sin luz entre el atardecer y el amanecer. Te irías a dormir poco después de que caiga la noche. Cuando la hoguera se apaga, los animales se calman y los niños guardan silencio. En la casa, tal vez de una o dos habitaciones, se respiraba silencio. Si tenías colchón, podría estar relleno de paja o plumas. A menudo era irregular y normalmente compartido. Si no, simplemente dormirías sobre una esterilla tejida de hierba o directamente sobre el suelo. Solo la costumbre suavizaba el malestar. Todos dormían juntos, familia, parientes e incluso sirvientes, en el mismo espacio, no por cercanía, sino por necesidad, ya que era la única habitación cálida. En las noches más frías, incluso los animales se llevaban dentro de la casa. Una oveja cerca de la puerta, un perro junto a la hoguera, y las gallinas en una cesta. El calor era más importante que los límites. No había concepto de privacidad. Dormir solo generalmente estaba asociado con castigos, no con comodidad. Los ricos podían disfrutar de la soledad, mientras que los demás se conformaban. Dormías de espaldas a la pared, metías paja en los oídos, compartías mantas y respirabas el aliento de los demás. El primer sueño duraba algunas horas y luego, casi como un reloj, las personas se despertaban. Esto no era alarmante, sino algo esperado. En ese momento, usualmente en medianoche, el mundo seguía en silencio. Algunos rezaban, otros movían las brasas, algunos usaban el orinal o salían al aire helado. También había quienes reflexionaban y otros susurraban. Era el momento de los sueños, el instante en el que se pensaba que se abría un fino velo entre los vivos y los muertos, lo divino y lo mundano. Si soñabas en este periodo, lo recordarías y al día siguiente lo comentarías, no de manera casual, sino como algo importante. Finalmente comenzaba el segundo sueño, profundo y lento. Era el sueño curativo, o el intento de curarse al menos. En ese momento, el dolor del cuerpo disminuía ligeramente y las ampollas del día se desvanecían. Si tenías suerte, este sueño no sería interrumpido, y si no, simplemente te quedabas acostado esperando que llegara el amanecer, dándote una razón para levantarte. En la casa, la noche no estaba completamente tranquila. El fuego seguía crepitando, el viento susurraba entre el techo de paja, el bebé podría estar llorando, las vacas podrían estar caminando por la casa. A veces la noche se veía interrumpida por la tos, esa tos húmeda que nunca termina. Todos la notaban, pero nadie decía nada. Ya era un consenso tácito. El miedo a la oscuridad era real, no sin razón. La noche traía peligro real, tanto imaginario como totalmente tangible. Por ejemplo, en algunos lugares, los aullidos de los lobos estaban lo suficientemente cerca del pueblo como para erizarte el vello de la nuca. No eran solo monstruos de leyenda, eran reales y hambrientos. Luego estaban los ladrones, los malhechores, los extraños, y aquellos incendios causados por la negligencia, con techos que gemían bajo el peso de la nieve. Y luego estaban las cosas inexplicables, los fantasmas, las almas, los demonios, las brujas. No se hablaba abiertamente de estas cosas, pero sabías que estaban afuera, protegiendo el hogar. Seguías rituales, ponías hierro en la puerta, dibujabas cruces sobre el fuego, susurrabas bendiciones sobre el colchón de paja, colgabas romero, salvia, juncos en la puerta. A veces atabas un pequeño hilo a la muñeca de un niño, por si acaso.
Incluso con estas protecciones, algunas familias aún creían que dormir te hacía vulnerable, que el alma vagaba mientras el cuerpo descansaba, por lo que las personas se aseguraban cuidadosamente de meterse bien en las mantas, cubrían los espejos y orientaban las camas hacia el fuego, evitando que los pies estuvieran dirigidos hacia la puerta. El frío es otro enemigo que se filtra a través de las paredes, los techos de paja y las rendijas de las puertas mal selladas. La gente no dormía bajo montones de gruesas mantas, sino que se vestía capa tras capa con lana, pieles y túnicas. La idea de dormir sin ropa era absurda. A veces ni siquiera se quitaban las botas. Dormir al lado de otra persona a veces traía consuelo, pero también incomodidad. Siempre había alguien que se volteaba, alguien que susurraba, codos y rodillas entrelazados, a veces incluso una sorpresa de los perros de la casa. Pero esto era normal. No se esperaba silencio, se esperaba cercanía. Y en esa cercanía se encontraba una extraña sensación de seguridad. Oías la respiración del padre, el giro de los niños, la abuela murmurando oraciones en sueños. No era tranquilo, pero era humano, era compartido. Cuando soñabas, los sueños se volvían importantes. Un campo de trigo podría representar prosperidad. Una serpiente representaba enfermedad. Un diente caído podría significar muerte. Aprendías a interpretar esos sueños o encontrabas a alguien que lo hiciera. En el pueblo había intérpretes de sueños, no oficiales, pero todos sabían a quién acudir. La iglesia también tenía su opinión. Advertía que algunos sueños venían del diablo, pues el sueño era un momento en el que la tentación podía infiltrarse. Se te decía que rezaras antes de dormir, que evitaras ciertos pensamientos, manteniendo el alma alerta, porque nunca sabías cuándo sería tu última noche. La gente dormía y a veces no despertaba. Las enfermedades podían llegar sigilosamente, la fiebre podía aumentar, la tos podía empeorar, y por la mañana tal vez alguien ya se había ido en silencio, como si lo hubieran robado. Esa incertidumbre hacía que cada mañana tuviera un toque de reverencia. Cuando la luz volvía a entrar en la casa, el gallo cantaba y las brasas se removían. Significaba que seguías vivo. Te levantabas lentamente. Cada articulación te recordaba el paso del tiempo. No importaba cuán joven fueras, el frío pinchaba la punta de tu nariz. Te frotabas la cara, mirabas a tu alrededor, contando los cuerpos de los demás. Si alguien se movía, todo estaba bien. Si no, tenías que ir a ver. Una vez confirmados los vivos, comenzaba un nuevo día. El agua era tomada, el pan preparado, los animales alimentados. Ese sueño, si era importante, se compartía y el recuerdo de la noche desaparecía lentamente, no borrado, sino suavemente doblado en el tiempo venidero. El sueño en invierno llegaba temprano y se iba tarde. En verano dormían menos, pero el ritmo seguía siendo el mismo. El primer sueño, el despertar. El segundo sueño, no había relojes, pero sí había un patrón. Y toda esa incomodidad, curiosamente, encontraba una cierta solidez en este ritmo. No buscabas comodidad, buscabas durabilidad. Si encontrabas un momento de calma en el camino, una noche cálida o un sueño que no te aterrorizara, eso era un regalo que no cuestionabas, algo que no esperabas obtener tan temprano. En algunos años solo tenías hambre, en otros años enfrentabas la hambruna. No era la misma hambre. El hambre era manejable, tenía reglas. Alargabas las reservas de comida, las distribuías con esperanza. Pero la hambruna rompía las reglas. Era cuando los campos fracasaban, los sótanos quedaban vacíos y ya no podías pretender que la próxima semana las cosas mejoraran.
En ese momento, la comida se convertía en un concepto, no en una realidad tangible. En los pueblos medievales, a menudo podías prever la llegada de la hambruna. Comenzaba en primavera, tal vez por demasiada o poca lluvia. La cebada crecía irregular. Los frijoles florecían solo para marchitarse. La col se rajaba demasiado pronto. Las espigas de trigo se mantenían bajas y caídas, como si lloraran por algo perdido. Notabas que al principio nadie decía nada, pero se intercambiaban miradas, calculando en silencio cuánto quedaba del año pasado, cuántas semillas podían guardarse, cuánto se podía comer. La respuesta nunca era buena. Lo más difícil era decidir qué hacer después, no en invierno, sino en verano, porque en ese momento tenías que elegir: sembrar semillas o molerlas para hacer harina, prepararte para una cosecha que podría no llegar nunca, o darles a los niños otro plato de sopa caliente. Así que las raciones de comida comenzaban a reducirse, el guiso se hacía más escaso, el pan se volvía más pequeño, los cuencos ya no se devolvían vacíos, se volvían menos comunes. No entras en pánico, aún no. Te dices a ti mismo que esto ya ocurrió una vez, o que otro pueblo tal vez tenga reservas, o que los graneros de la finca puedan llenar estos vacíos. La esperanza sigue sobre la mesa, aunque ya no queda mucho. En agosto, ignorarlo se vuelve más difícil, y en septiembre, casi imposible. Dejas de alimentar a los animales. Primero las gallinas se quedan calladas, las cabras emiten un sonido vacío, los perros dejan de ladrar y empiezan a seguirte más de cerca, como si entendieran que también les ha llegado su turno. El pan se convierte en un ritual. Una pieza de pan para 5 personas. Todos mastican más lentamente. Nadie comenta sobre la corteza dura. Incluso las migas más pequeñas se recogen con respeto. El guiso casi todo es agua. Si tiene color, es por los restos que quedan en el fondo de la olla. Cocinas hierbas, mueles raíces, sacas cosas que no reconoces y rezas para que no sean venenosas. Ya no duermes de un tirón hasta el amanecer. No porque tengas miedo, sino porque tu estómago te recuerda cada pocas horas que sigue vacío. Los niños ya no preguntan, esa es la señal de que todo esto es real. Ya no preguntan cuándo llegará el pan, ya no preguntan si hay miel, ya no piden historias, se acercan al fuego, mirando en silencio, aprendiendo a esperar, y tus vecinos empiezas a no verlos afuera. El pueblo se ha vuelto silencioso, ya no hay risas en los callejones, ni discusiones sobre las ovejas, solo la tos ocasional o el sonido de la leña crepitando. La hambruna no hace a la gente cruel, la hace callada. A veces alguien trae una liebre, un pájaro o un saco de bellotas que se pueden remojar y moler. Las másticas, aunque sigan amargas, sonríes. Y la sonrisa no es porque sepan bien, sino porque es el intento de no odiar. El terrateniente a veces da algo de grano, a veces no. El mayordomo viene menos, lo cual es bueno y malo a la vez. Lo bueno es que no viene a quitar cosas. Lo malo es que no viene a ayudar. El silencio expresa más de lo que las palabras podrían decir. La iglesia hace lo que puede. Después de la misa hay pan, ropa para los más pobres, pero ellos también están luchando. Rezas más, no por fe, sino por costumbre. Algunos abandonan el pueblo por completo, empacando sus cosas en busca de trabajo, comida o Dios. Algunos regresan, otros no. Nunca preguntas qué pasó, porque estás demasiado cansado. En tiempos de hambruna, el cuerpo cambia. Lo primero que sientes son las costillas, no desde afuera, sino desde adentro, como si estuvieran demasiado cerca de la piel. Te levantas más lento, te salen moretones fácilmente y al despertar, tus dedos se ciñen como si aún estuvieran aferrados a las herramientas que ya no puedes cargar.
El frío también duele más. El fuego se convierte en tu mejor amigo. Pasas más tiempo atendiéndolo que cocinando. Te acercas más, duermes frente a él, lo alimentas, aunque tu estómago ya esté vacío, porque el calor es el único lujo que aún puedes permitirme. Hasta ahora, ya has comido todo lo que se puede comer. Raíces, hierbas, frijoles secos, harina añeja. Has hervido huesos 3 veces, remojado corteza y horneado pan de la hambruna que te hizo romper los dientes. Cuando la comida se ha agotado, comienzas a mirar aquello que no es comida, pero que, bajo la luz correcta, puede convertirse en comida. Ratas, hígado, cocidos o encurtidos. No saben bien, no satisfacen, pero al menos puedes masticarlos. Una vez encontraste una rata, no gritaste, sino que diste gracias a Dios y luego la cocinaste. Sola, sin decírselo a nadie, aún te sientes culpable, pero no te arrepientes. Los sueños se vuelven extraños. Sueñas con un festín, con mesas llenas de carne asada, pan y vino. Al despertar, te muerdes la lengua. Sueñas con cocinar todo el tiempo, aunque hace 3 días que no has cocinado nada. Sueñas con el regreso de los animales, con brotes verdes atravesando la nieve. Sueñas con tu infancia, cuando el hambre era más simple. Algunas noches sueñas que estás saciado y al despertar lloras. El cementerio comenzó a crecer lentamente, primero despacio, luego rápidamente, después tan rápido que no pudiste seguir el ritmo. Cuando las campanas de la iglesia dejaron de sonar, sabías que alguien había muerto. Esto significaba que ya no había suficientes manos para tirar de las cuerdas. Las tumbas eran poco profundas, las oraciones cortas, el lamento silencioso. Cada uno tenía su propio hambre que enfrentar. Querías lamentar, pero no podías permitírtelo. Como con todo lo demás, lo reprimías. Luego, como siempre en una hambruna, finalmente terminó. No de repente, sino poco a poco. Llegó la lluvia y no paró. El suelo se ablandó, las semillas brotaron, las plantas crecieron, aunque débiles, ciertamente vivas. Tenías suficiente fuerza para esperar de nuevo. Dejaste la primera cosecha para los demás, primero los niños, luego los ancianos. Tomaste el tazón más pequeño, sonriendo mientras lo entregabas. Cuando el primer pan bueno salió del horno, con la parte superior agrietada y el fondo negro, lo miraste antes de comerlo, recordando todos esos días sin comida, todas las técnicas que habías usado, todas las mentiras que habías inventado para que los demás sufrieran menos. Lo comiste lentamente, esta vez te llenó. Cuando pudiste caminar, la iglesia ya te había marcado. En tu bautizo, recogió tu nombre, te bendijo con un latín que nunca entenderías, y cosió tu alma en un sistema mucho más grande que tu aldea. Pertenecías a la iglesia, no porque la hubieras elegido, sino porque no había otra opción. En esos rincones silenciosos de tu vida, en esas mañanas sombrías, en las noches húmedas en las que el viento aullaba por las persianas, podías sentir su presencia, como la gravedad. No existía solo al lado de tu vida, sino que organizaba tu vida, juzgaba tu vida, recaudaba impuestos, perdonaba, definía tu futuro. La iglesia no era un lugar al que ibas a visitar, era el aire que te rodeaba, el camino bajo tus pies, el ritmo de tu año. Era la voz que susurraba sobre tu tumba, una voz que había comenzado a susurrar mucho antes de ti. El sacerdote del pueblo, generalmente la única persona que sabía leer, no solo era tu confesor, sino también tu calendario, tu consejero, lo más cercano que tenías a un oráculo. Poseía los misterios del cielo, conocía las historias de los santos, sabía por qué moría un cerdo o por qué venía una tormenta. Caminaba por la aldea con su túnica, como un hombre que traía tanto bendición como amenaza. Ibas a él con tus pecados, susurrando, esperando que no mostrara decepción, esforzándote por no pensar en lo que él sabía.
Lo habías visto en los nacimientos, bodas y funerales, los únicos rituales garantizados en la vida de un campesino, y entre estos, representaba al Dios que temías amar demasiado, porque te habían dicho que el amor tenía que ser obediente. El latín era el lenguaje de la misa, casi como un hechizo, te parabas en la iglesia, junto a tu familia, con los pies fríos, escuchando esas palabras que nunca te pertenecieron. No sabías lo que decía el sacerdote cuando levantaba el pan, pero creías, o tratabas de creer, que algo invisible ocurría, el pan ya no era pan, el vino ya no era vino, las palabras y los gestos podían tocar lo divino. No dijiste esas palabras, pero aún así te atravesaron. Seguías repitiéndolas en silencio cuando era posible, y cuando otros hacían la cruz, tú también la hacías. Aprendiste el ritmo divino, como alguien que aprende el camino hacia el pozo, aunque no entendieras cada paso, solo sabías que era necesario. La iglesia te decía cuándo ayunar, cuándo celebrar, dividía el año en fragmentos sagrados, Cuaresma, Adviento, Epifanía, Día de Todos los Santos. No decías marzo o abril, decías después de Pascua o antes de la fiesta de San Miguel. Te decía que podías comer, cuando podías comer, cuán culpable debías sentirte por disfrutar de la comida. 40 días sin carne, hasta Pascua, seguido de un festín que te mareaba, comer pescado cada viernes, aunque estuvieras lejos del agua, los ricos bebían leche de almendra, los demás comían rábanos y sopa fría. En las festividades de los santos, compartías lo que podías compartir, en los días de ayuno, soñabas con esos alimentos que no podías obtener. Pero incluso cuando tu tazón estaba vacío, tu plato estaba lleno de reglas. Tu calendario no solo era para orar, también era para pagar impuestos. La iglesia cobraba 1/10 parte de tu cosecha, sin importar la temporada, ya fuera grano, huevos, lana, pollos o sidra de manzana, todo lo que provenía de tus tierras o de tu cuerpo tenía su precio. Lo entregabas porque era la parte de Dios, eso te decían. Pero Dios no recogía directamente, eran el sacerdote o el mayordomo con su libro de cuentas, las personas que asentían silenciosamente. Mirabas como tu mejor cebada se enviaba al almacén de la 10ª parte, un almacén siempre más grande que tu propia casa, mirabas a tus vecinos entregar su última bolsa de avena, mientras el sacerdote oraba por ellos por lo que acababa de recibir. Cuando la cosecha fracasaba, cuando la lluvia llegaba demasiado tarde o la helada llegaba demasiado pronto, la demanda no cambiaba. Seguías debiendo lo que debías. A veces te dejaban pagar con velas o con trabajo, otras veces no. La deuda a veces era tan pesada que ni siquiera podías inclinarte, pero la iglesia no solo cobraba, también daba, aunque no de la manera que esperabas. Daba historias, daba estructura, daba razones. Cuando tu vaca moría sin motivo, el sacerdote te decía a qué santo debías orar, cuando tu hijo se enfermaba, te decía que podría ser una prueba, un castigo, o que el diablo había aprovechado la oportunidad. La iglesia otorgaba bendiciones y sacramentos, te decía que encendieras una vela o que fueras a un lugar sagrado de peregrinación. A veces te daba un relicario, un hueso, un diente, una cinta manchada con la sangre de algún mártir que había muerto, lo tomabas en tus manos como un tesoro. A veces funcionaba, a veces no, pero aunque no funcionara, al menos era mejor que no hacer nada. Cada santo tenía su propia ocupación, San Apolonia curaba los dientes, San Isidoro era para los agricultores, San Sebastián era para la peste. No sabías dónde estaban enterrados, ni cuándo vivieron, solo sabías sus nombres y lo que podían solucionar. Sus historias eran medio memoria, medio magia, contadas en la luz parpadeante del fuego por aquellos que no sabían qué era la verdad y qué era la leyenda. Cuando no podías más, los llamabas, susurrando sus nombres, removiendo la olla, o arrodillándote en el campo. Hacías tratos con ellos, prometiéndoles pan, ayuno o peregrinaje, solo esperando que te ayudaran una vez más. A veces, realmente te ayudaban, o al menos parecía que lo hacían, y eso era suficiente para que volvieras a pedir ayuda. La peregrinación era un viaje sagrado, pero también una forma de escapar temporalmente. Caminabas más allá de las 5 millas de tu vida, hacia caminos desconocidos, en dirección a tierras sagradas de las que solo habías oído hablar. Llevabas oraciones, cargabas una mochila, dormías bajo un arbusto o en la esquina de una choza. Te parabas ante un hueso o una estatua,
esperando que algo cambiara. A veces, de hecho, cambiaba, volvías, aunque no completamente curado, al menos cansado lo suficiente como para creer que algo había cambiado en ti. Incluso la muerte tenía rituales planificados por la iglesia. Cuando la sentías cerca, llamabas al sacerdote. Él venía con aceite santo y oraciones, tocaba tu frente, rezando, tratando de guiar tu alma hacia el siguiente viaje. Tu familia te rodeaba, encendían velas, las campanas podrían sonar si alguien tenía fuerza suficiente. Serías enterrado en tierra sagrada, junto a aquellos que caminaron el mismo camino. Luego vendría la misa, tu familia encendería más velas, pagaría por las oraciones, esperando que el sacerdote recordara tu nombre en su canto, porque incluso ante la muerte, aún quedaban deudas por pagar. La iglesia te enseñaba que el alma no necesariamente iría directamente al cielo, podría quedarse en el purgatorio, vagando entre los pasillos de sufrimiento y redención. Podrías esperar allí durante años, décadas, incluso más, a menos que alguien ayudara, a menos que alguien rezara, pagara, encendiera suficientes velas, mencionara tu nombre frecuentemente para sacarte de allí. Así que tu familia pagaría lo que pudiera, los pobres con pan, los ricos con tierras, todo esto para acortar tu estancia en ese lugar. Todos temían, porque el miedo también era un regalo dado por la iglesia. La iglesia, cuando nadie podía explicar el mundo, te lo explicó. Te dijo por qué fallaba la lluvia, por qué tu hijo no despertaba, por qué la enfermedad se llevaba a los jóvenes pero dejaba atrás a los crueles. Te dijo que el sufrimiento tenía un propósito, que la obediencia traía recompensas. Te dio estructura en medio del caos, y aunque esta carga, te otorgaba una calma, no una calma cómoda, sino una calma que nunca cuestionaste. Nunca realmente cuestionaste la autoridad de la iglesia, nunca te rebelaste en voz alta. Podrías quejarte, o maldecir cuando el sacerdote no estaba cerca, pero nunca dejaste de asistir a la misa, nunca dejaste de arrodillarte, nunca dejaste de hacer la señal de la cruz cuando sonaba la campana. Porque si la iglesia no estaba en lo correcto, entonces el mundo no tenía forma. Y un mundo sin forma es una cosa aterradora. Aunque el sacerdote estuviera borracho, aunque el obispo cobrara demasiados impuestos, aunque los comerciantes de las indulgencias pasaran por tu pueblo con carros llenos de promesas y sacos de dinero, aún creías, o al menos pretendías creer, porque la fe se trataba más de lo que hacías que de lo que pensabas. No entendías el latín, pero entendías su estructura. Permanecías en esa estructura porque era la única forma de avanzar. Cuando murieras, esperabas que sonaran las campanas, que se encendieran las velas, que tu nombre se repitiera, volviéndose importante. Esperabas que los santos aún estuvieran escuchando, esperabas que tus pecados ya fueran contabilizados y que, mientras se te perdonaba, también se te cuantificaba. Esperabas que la iglesia, con su peso, su misterio, su polvo y su oro, te acompañara en el camino restante. Tal vez pensarías que, después de todo el sufrimiento, después de la hambruna, la peste, los diezmos, los impuestos, y esa opresión de poder, los campesinos deberían haber revelado más, deberían haber tenido más oportunidades de levantarse, hasta que en alguna mañana fría, con la escarcha derritiéndose, algo se rompiera en sus corazones. Tal vez pensarías que se reunirían en los campos y en los mercados, con herramientas en las manos, con fuego en sus corazones, gritando, ya no nos arrodillamos. Pero no lo hicieron. No era algo común, no era algo duradero, y nunca explotó de una sola vez. Sí, hubo revueltas, la rebelión de los campesinos en Inglaterra en 1381, las rebeliones de los Jacquerie en Francia hace décadas, algunas revueltas pequeñas en toda Europa, como piedras lanzadas en un estanque tranquilo, las voces de ira apareciendo en aquellos lugares donde los señores habían presionado demasiado, donde habían apretado demasiado, donde los impuestos eran demasiado. A veces una chispa prendía, la casa de un recaudador de impuestos era quemada, el mayordomo echado del pueblo, las banderas alzadas, pero esas llamas se apagaban rápido, se apagaban rápidamente. Terminaban con ejecuciones, con horcas construidas, con el silencio en la plaza del pueblo, un silencio más pesado que antes. El mundo no cambió, el grano todavía tenía que ser sembrado. Para entender por qué los campesinos no se rebelaron más, debes dejar de verlos como ingenuos o cobardes. No lo eran,
eran sobrevivientes, no una tragedia única, sino una lucha interminable año tras año. Vivían bajo techos bajos, con una esperanza limitada, como el grano. El problema no era que les faltara coraje, sino que no tenían espacio. Cada día de sus vidas consistía en mantener el techo sin goteras, la sopa caliente, sin tiempo para rebelarse. Podías planear una rebelión, o podías cavar papas, pero no podías hacer ambas cosas al mismo tiempo. De hecho, lo que hizo efectivo ese sistema no fue que fuera justo, misericordioso o eficiente, sino que era antiguo. Sus raíces ya estaban enterradas en los hábitos de varias generaciones, no necesitaba explicaciones, simplemente existía. Debías trabajo, debías grano, debías una 10ª parte a la iglesia, debías la cosecha al Señor, debías inclinarte cada vez que el mayordomo pasaba por tu puerta. Nacías debiendo, y a menos que fueras extremadamente afortunado, morirías debiendo. A través de seguir estas reglas, los campesinos podían apenas sobrevivir. El costo era enorme, pero aún así podían seguir viviendo. Desobedecer estas reglas tenía un precio demasiado alto, el señorío tenía soldados, la iglesia tenía el poder de excomulgarte, el rey quizás ni sabía quién eras, pero sus leyes te ataban como cuerdas. Las consecuencias de la desobediencia no siempre eran la muerte, a veces eran peores, el exilio, el hambre, las deudas que la familia debía pagar. Intentabas escapar, todos habían oído historias como esa, un padre llevado, una madre azotada, un primo desaparecido por negarse a pagar los impuestos. Estas historias pasaban de generación en generación, no para incitar la rebelión, sino para evitarla. Después de todo, la rebelión no era una opción, porque las personas con las que vivías no eran extraños, eran tus parientes, tus vecinos, cultivabas la tierra con ellos, compartías las herramientas, orabas alrededor de la cerca. Aunque odiaras al mayordomo, aún podrías casarte con su hija. Aunque no estuvieras satisfecho con el diezmo, seguirías llevando pan a misa. El pueblo no era un lugar que pudieras abandonar fácilmente, ni un lugar que pudieras rasgar sin más, si lo rasgabas, te desgarrarías a ti mismo en el proceso. Ir en contra del señorío era, en cierto sentido, ir en contra del ritmo de la vida que tú mismo vivías. Centenares de años después, es fácil imaginar a los campesinos como humildes, con la cabeza agachada y el sombrero en la mano, sumisos. Pero esta imagen pasa por alto la complejidad de su mundo, porque la sumisión no era esclavitud, sino una forma de negociación. La mayoría de los campesinos no solo soportaban, sino que se adaptaban, regateaban, se doblaban y encontraban su espacio en las grietas de las reglas. Un cerdo que no figuraba en los libros de contabilidad, una bolsa adicional de centeno enterrada, un soborno con huevos en lugar de monedas, esa era la resistencia que podían permitirse. Eran personas pragmáticas. Este mundo no estaba gobernado por ideologías, sino por el clima. El problema no era que era justo, sino si eso les permitiría sobrevivir al invierno. La justicia, si existía, era un lujo que no podían permitirse. Sabían que los señores cambiarían, que los sacerdotes serían reemplazados, que las reglas cambiarían, pero el viento seguiría soplando, la tierra seguiría necesitando ser sembrada, los niños seguirían llorando de hambre. No resistían contra estas cosas, las soportaban. La iglesia también desempeñaba su papel, tal vez más efectivo que la espada. Les enseñaba que el sufrimiento era sagrado, que la paciencia era justicia, que los mansos heredarán la tierra, aunque nunca les decía cuándo sucedería. Les enseñaban que las pruebas no eran castigos, sino purificación, y que la obediencia sería recompensada, no en esta vida, sino en la siguiente. Si la promesa del cielo no era suficiente, la amenaza del infierno completaba la parte que faltaba, fuego, tortura, crujir de dientes, todo esto esperaba a los orgullosos, a los rebeldes, a los que decían no. Sin embargo, los campesinos no eran pasivos, su resistencia era solo más silenciosa. Hablaban mal del mayordomo a sus espaldas, cantaban canciones groseras sobre las costumbres del Señor, se reían cuando el sacerdote tropezaba en el sermón. En la noche, contaban historias de días mejores y de personas mejores. Encontraban dignidad en los más pequeños actos, una costra de pan compartida, un silencio oportuno, una forma de sembrar ligeramente diferente a las reglas.
Su resistencia estaba en cómo sobrevivían en medio de todo, no porque aceptaran el sistema, sino porque lo doblaban un poco para poder respirar. Por supuesto, a veces las cosas cambiaban. Un señor moría, su hijo era más amable, un nuevo obispo perdonaba las deudas, una terrible tormenta recordaba a los poderosos que incluso ellos morirían. Pero esos cambios venían de arriba. El trabajo de los campesinos era esperar, era soportar, era transmitir lo que quedaba de ellos mismos, era enseñar a sus hijos a callar cuando debían callar y ser valientes cuando debían ser valientes. Esta sección profundiza en la resistencia silenciosa de los campesinos, mostrando cómo, a pesar de la opresión y las dificultades, han logrado mantener su cultura, fe y familia. Aunque no iniciaron revoluciones visibles, ni desafiaron abiertamente a los poderosos, su forma de resistencia se manifestó en la persistencia diaria. En lugar de rebelarse con banderas y guerras, crearon su propio tipo de revolución a través de la supervivencia y la transmisión de historias, canciones y conocimientos de generación en generación. La resistencia no estaba en el gritar eslóganes o en la lucha armada, sino en la capacidad de resistir la adversidad de manera silenciosa, en el acto de seguir adelante cuando todo parecía estar en su contra. La vida difícil, la lucha constante, y la habilidad de no dejar que el sufrimiento te apague por completo es, en sí misma, una forma de resistencia. No se trata de rendirse, sino de seguir adelante, día tras día. Los campesinos no solo sobrevivían, sino que preservaban lo más valioso, sus tradiciones, su fe, su humanidad. En la rutina de la vida diaria, en los ritmos del trabajo y en la fuerza de la comunidad, se tejió una forma de revolución que, aunque no fue registrada ni celebrada, cambió el curso de la historia de manera profunda. La historia puede haber olvidado sus nombres o haberlos reducido a notas al pie de los grandes reyes y conquistas, pero los campesinos fueron el hilo que unió el tapiz de la civilización. Sin ellos, no habría cosechas, ni catedrales, ni ejércitos marchando bajo banderas. Ellos construyeron el mundo que conocemos, incluso si no tuvieron la oportunidad de poseerlo. Quizás no derrocaron a sus señores, pero vivieron más que ellos. Y tal vez, esa es la verdadera revolución.